Hola, nosotros somos el equipo Polar del grupo 2 y hablaremos sobre las competencias comunicativas. El equipo está conformado por Ana, Fernanda Omar, Daniel. José, Josué de León. Jorge. y Valeria. Y bueno, como su nombre lo indica, las competencias comunicativas son las habilidades que nos permiten comunicarnos unos con otros. Esto se puede aplicar en diferentes ámbitos dentro de nuestro día a día, ya sea en el familiar, el académico, profesional, social. Y uno de los primordiales o del que sienta las bases para todos estos es el familiar. Sí, también hay que aclarar que en cada ámbito, o sea, por ejemplo, en el profesional, puedes hablar tanto coloquialmente como muy informalmente. Por ejemplo, con tu jefe, pues tienes que hablar obligatoriamente formal, o sea, tienes que irle con respeto, él es el que te paga, ¿sabes? Entonces, tus compañeros de trabajo ahí ya te puedes llevar más, te llevan maldiciones, etcétera. Sí. Por ejemplo, yo con mis amigos, no, hombre, pero no, con mi jefe o por ejemplo, ahora mismo, con mi maestra, no le digo nada, o sea, lo más respetuoso que pueda. Más lo que es. Por otro lado, por ejemplo, también las desventajas es, bueno, más que nada es aprender a comunicarte, no solo como verbalmente, sino todo lo que viene siendo tus ademanes, tu postura y tu forma de, no sé, ver a los ojos a la gente, porque si no el mensaje se puede como distorsionar. Entonces, en lugar de verse como formal, puede verse como grosero y que no quieres hablar con la persona. Entonces tienes que como aprender también a leer el lenguaje corporal y saber manejarlo. Sí, ya, por ejemplo, como en la escuela, cuando estás dando una exposición, es muy diferente a que tú estés dando toda la información, estés platicando bien y solo te quedes parado, bien nervioso, te empieces a reír. Y eso ya de plano es que pues demuestras mucha inseguridad, a lo mejor que no tienes dominio del tema, no atrapas muy bien al público y ahí es cuando empieza a influir mucho. Sí, a veces es mejor eso porque, por ejemplo, a mí me pasaba en la escuela de que a lo mejor lo mejor es no aprenderse el texto como tal y sino platicar con el público para que ellos sientan como que es más interactiva y pues se la pasen mejor. Sí, por ejemplo, yo en una presentación llegué y no supe nada, aunque lo estudié 10 veces. Puede ser. Yo creo que entre más como intentas aprender o memorizar, como olvidas la parte como de la otra persona, ¿no? Como estás tan enfocado, olvidas transmitir la información y te centras en eso y se te olvida todo. Luego también tiene mucho que ver la manera en cómo colocas las palabras. No en sí colocar, sino más bien cómo las expresas. Porque la formulas de una manera en tu mente y sale de otra manera muy distinta. Eso pasa mucho cuando te pones muy nervioso. Bueno, me pasaba mucho también en la secundaria, en la prepa, cuando tenía exposiciones igual. Y pues ahí entra mucho la parte de lo social, que no es solo hablar con la otra persona así, hablar por hablar, sino el cómo le pones atención a lo que está diciendo, procesar todo lo que está diciendo y mostrar cierta empatía para poder responderle de la forma correcta. Y luego también, por ejemplo, hay que tener cuidado al momento de estar dando una presentación de usar un lenguaje muy técnico, porque por ejemplo la maestra que nos da química utiliza como un lenguaje demasiado profesional en su materia, entonces como que a veces puedes perder un poco la enseñanza que quieres obtener por lo mismo de que no entiendes ni siquiera lo que te está diciendo, o sea, entonces en ese sentido también es importante adaptar la información que le vas a dar a un público, o sea, dependiendo de porque por ejemplo si es un grupo de niños no les puedes hablar de cosas que no van a procesar si se las explicas de manera que se las explicarías a un niño. Sí, porque bueno, cuando hablamos de comunicación no estamos diciendo que alguien, vaya, no estamos tal cual transmitiendo información, nos comunicamos y esto es, yo te digo algo, tú me entiendes, me respondes y eso es la comunicación de dos partes. Y eso es muy importante porque cuando se tiene buena comunicación en el aula, pues aprende mejor el alumno y hasta le dan más ganas de ir a las clases. También, como ya se dijo, pues en el ámbito familiar, que pues es la base de todo, ahí pues nuestros padres son los que nos enseñan pues nuestra primera lengua, que es el español y todo eso. Y también, pues por ejemplo, desde el kinder vamos aprendiendo todas esas cosas en la escuela, vamos aprendiendo las palabras, porque
porque hay palabras que son muy similares, pero significan cosas diferentes. Vamos aprendiendo el cómo escribir, el cómo hablar, el cómo expresarnos también de manera... en gestos, nuestros gestos, todo eso tiene mucho que ver al momento de hablar. Claro. Bueno, la competencia comunicativa no es solo vaya a hablar, sino aprender el idioma de la otra persona, ya sea la ortografía, todo eso incluye pues la competencia comunicativa. Por ejemplo, al momento de aprender un nuevo idioma, el inglés o así, pues tenemos que aprendernos la gramática, que es algo que pues, es ya más difícil, no es lo mismo que, por ejemplo, ver películas, escuchar música en inglés y ya pues con eso vamos asociando palabras, nos vamos entendiendo y demás. Es por eso que la competencia comunicativa está en todas partes, tanto en el área profesional, porque por ejemplo, para realizar un trabajo se pueden unir de diferentes países y si llevan una buena comunicación, hacer un proyecto increíble que no podrían hacer solos. Yo, por ejemplo, todas estas competencias de que en algún momento se conectan de alguna forma, por ejemplo, tú cuando eres niño, pues la competencia es con tu familia, o sea, lo que te enseñan ellos, y luego lo llevas a la sociedad, de cómo te comunicas con tus amigos y tus compañeros, para luego pasar, de hecho, justo a tus compañeros en lo académico, que ya te van enseñando un poco más el lenguaje formal, un poco más profesional, para al final llegar al ámbito pues, ya más profesional, enfocado, por ejemplo, en un trabajo, ahí ya usar un lenguaje más técnico, porque supone que hay gente que estudió eso y todos te podrían entender, o sea, todas estas se relacionan en algún punto. Sí, es justamente eso, mejorar nuestra comunicación para poder desarrollarnos bien en cualquier ámbito de nuestra vida diaria. Sí, identificar las fortalezas y las debilidades que pues uno tiene, la manera en que nos comunicamos y todo eso, pues para poder mejorar en ellas y pues así ir con el tiempo pues ir desarrollando todas nuestras competencias comunicativas individuales. O más que nada como identificar en lo que no nos va bien, ya sea, no sé, hay personas que no les gusta ver a los ojos a la gente o hay personas que no se mueven mucho. Entonces como intentar controlarlo y practicarlo para que a la otra persona no le llegue un mensaje diferente al que quieres dar o te entienda o ya más que nada como comprenda que no eres bueno en este tipo de cosas. O sea, más que nada decir, ¿sabes qué? Yo al hablar no puedo, se me complica tal cosa porque me ha pasado. O sea, tal vez en exposiciones no tanto, pero cuando intento como platicar por primera vez con alguien que eres nueva o así, bueno, yo soy nueva, es como, ¿cómo le hago para platicar? Entonces tienes como que relajarte para poder como comunicarte, pues. Sí, de hecho a mí también me pasa eso de no saber cómo reaccionar o cómo platicar, enfocarme en generar una nueva amistad, una nueva comunicación con alguien más. Y, por ejemplo, yo a los de aquí no es como que les hable en lo personal, así como amigos, a ninguno. Pero si ellos me responden, yo les respondo bien, así con la misma empatía o con el mismo ánimo. Y además de todo eso, pues es muy importante porque los seres humanos, nosotros, pues somos personas que necesitamos de la comunicación. Es nuestra naturaleza y por eso es muy importante que trabajemos en ella para mejorarla y tener buena producción en la escuela, con la familia, en el trabajo, etc. Gracias. Gracias.